Stammtisch, actualidad y política alemana en español. Bienvenidos a este nuevo episodio de Stammtisch que nuevamente compartimos aquí Bastian y yo en esta plataforma. Y hoy vamos a partir con unos temas bien interesantes. Ante todo, ¿cómo estás, Bastian? Muy bien, gracias. ¿Y tú, Axel? ¿Cómo te encuentras? Pues yo estoy muy bien. Tenemos hoy nuevamente unos temas candentes. ¿Con qué vamos a comenzar este episodio 35 de nuestro programa? Bueno, para iniciar, vamos a hablar de lo que son las Kitas en Alemania. ¿Qué son las Kitas? Bueno, las Kitas son las guarderías, lo que sería la institución donde se van los niños de 1 a 3 años, antes de ir al jardín de niños, lo que conocemos como Kindergarten, pues. Vamos a hablar de las Kitas en Berlín en particular. Sí. Porque en esta ciudad hay un serio problema de que no hay suficientes Kitas para la cantidad de niños de la ciudad. La realidad es que hay muchos niños en Berlín. De hecho, tenemos los datos demográficos del 2018. 40.203 niños nacidos en Berlín durante el 2018. Esos son los datos demográficos. Y hay también entonces una gran demanda por más Kitas y más espacios para los niños en las guarderías. La demanda es alta, la natalidad es alta aquí y evidentemente el Estado, tiene que permanentemente crear nuevas plazas de Kitas para que efectivamente los padres puedan asistir a su trabajo y tener, digamos, una vida productiva, como la idea de que, de 1 año a 3 años, pues uno pueda tener entre 6 y 7 horas disponibles. Y esa es la noticia que les queríamos comentar, porque el Senado de Berlín reconoce esta situación y llamó a una licitación para que se presentaran oferentes para construir nuevas Kitas en la ciudad. Una licitación cuyos resultados los conocimos hace poco. Resultados que ya estaban en el aire desde marzo, pero ahora quedan más evidentes. ¿Qué sucedió con esa licitación? La licitación que inició en 2018 fue para crear 30 nuevas guarderías. Con un total de 3.400 nuevas plazas. Para el año 2020, 19-20 en ese ejercicio. Y estas Kitas, estas guarderías, tenían una particularidad en este caso, que su construcción iba a ser enteramente de madera. ¿Por qué? Entonces, una idea, digamos, aunar lo ecológico con la necesidad de hacer, digamos, un modelo nuevo de construcción modélico en esta ciudad. Evidentemente, la constancia de la realidad es hoy que hay 9 Kitas licitadas en la segunda ronda, porque en la primera ronda no hubo ninguna. Entonces hay 9 Kitas que se van a construir de aquí a 2020. Quiere decir que llegan 1 año de retraso con lo estipulado. Y además que no son el número total de Kitas que se necesitaba. Pues se van a cubrir 1.200 plazas aproximadamente y necesitaban pues al menos 3.400. O sea, 1/3 de las plazas que se necesitaban está cubierto después de esta licitación del Senado de Berlín. Una licitación que proviene de un departamento en particular, que es el Departamento para la Familia. Que es el responsable de la gestión de esta demanda de posibilitar esta oferta de Kitas que son
y hay que recalcarlo, un derecho constitucional en Berlín, que son gratuitas. Y eso no es normal en Alemania, es una situación particular de esta ciudad. Es único en Alemania el derecho a una quita a todos, constitucionalmente anclado y gratuito. Que ahí tenemos pues obviamente un contraste con la realidad. Sí, pero hablando de ese derecho, hay otros estados que se le acercan. Hay algunos que lo subvencionan en parte. Bremen, Baja Sajonia, Sajonia-Anhalt, que son ofertas como por ejemplo que te subvencionan el último año, que te subvencionan el segundo, tercero y cuarto hijo, pero no el primero. Pero ninguna es universal ni gratuita ni para todos. Eso solo aquí. Bueno, la senadora de Educación, Juventud y Familia, Sandra Scherz, es quien estaba a cargo de esta licitación. Tenemos un poco de su historia profesional para entender quién es esta política, que, bueno, es del SPD, y tú mencionabas que toda su carrera fue bajo la tutela, por así decirlo, del exalcalde de Berlín. Klaus Wowereit. Ella no es berlinesa, hay que sustentarlo, es de Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen. Renania del Norte Palatinado. Eso. Y entonces ella es educadora, egresada educadora por la Universidad de Düsseldorf. Y entonces ella hizo una parte de su carrera en Renania del Norte-Westfalia. Y esto, un salto cualitativo que hizo hacia Berlín fue en el mandato de Wowereit. Bueno, esta senadora obviamente defendió la licitación, aunque no se haya adjudicado el total de guarderías y plazas que se necesitaban. Dijo que habían tenido buenas experiencias en el pasado con la construcción de escuelas modulares de madera y que estaban contentos desde el Senado con los 9 edificios que se están construyendo ahora y que, según sus palabras, esto es una buena adición a nuestro exitoso programa estatal para la expansión de las guarderías. Era obvio que la senadora de Educación, Juventud y Familia iba a defender la licitación, aunque esta no cumpliera con el total de plazas que necesita la ciudad. No, con lo que sabemos, bueno, las predicciones más conservadoras dicen de que para 2022 necesitarían 15,000 plazas más. Y ahora se han producido en ejercicio hasta 2020 1,200. Esto da una idea de que esto va en crecimiento, la demanda sigue subiendo y nunca llegan a cubrir enteramente las necesidades de lo que ellos mismos se autoimpusieron como prestación, que es un poco el problema constitucional. Hay 2 empresas que lo van a llevar. O sea, de las 9 quitas que se van a construir, 2 empresas son las que ganaron la licitación. Sí. ¿Son europeas o son alemanas? Son alemanas las 2. Teerhalle Holzbau GmbH y la otra se llama HU Holz Union GmbH. Aquí hay que remarcar 2 cosas primero. La primera licitación fue hecha a nivel europeo, pero los requerimientos eran tales que efectivamente de alrededor de 30 empresas que mostraron interés, ninguna llegó a su última culminación. Dicho de paso, casi no había empresas locales ni regionales representadas, porque en parte querían que fuera única empresa, una sola, que hiciera todo el paquete. Ninguna empresa quiso aceptar esto. En la segunda ronda flexibilizaron sus demandas y aceptaron que fueran 2 empresas que hicieran la tarea. Y lo segundo, está claro que aquí hay un evidente subejercicio presupuestal. Un subejercicio presupuestal de 120 millones. Expliquemos tal vez qué quieres decir cuando hablas de subejercicio presupuestal.
evidentemente se habían presupuestado 30 quitas. 30 quitas que idealmente hubieran costado, bueno, si yo ahora hago mis matemáticas, para hacer 9 quitas a 35.000 euros, si fueran 10 serían 350.000, habría que agregarle como 300, 400 millones de euros, que estaríamos hablando, y aquí va a sobrar dinero. Dinero que se tendrá que invertir en el futuro, ya que la demanda de plazas estimada es tan alta al 2025 y el próximo año hasta que comienza. O sea, el Senado de Berlín tendrá que convocar a nuevas licitaciones y tal vez no esperar que sea solo una empresa la que se adjudique la propuesta de construir el total de las quitas, porque eso es un riesgo muy alto para las constructoras. El riesgo es de que no se alcance si uno pone la vara tan alta. Entonces muchas críticas le llegan y dicen, bueno, pues simplemente se ajusten a la demanda existente. Y eso es hacer con ladrillo, hacer con los materiales que hay y invertir el dinero que se tiene que invertir en esto, porque falta hace, los padres sabrán aquí, de incluso los migrantes que vienen acá, que muchas veces no encuentran sitio, y se sabe por qué no encuentran sitio, porque no hay sitio para todos, mucho menos para toda la gente que viene aquí. Hay más demanda que oferta, y esto es crónico y esperemos se resuelva a la brevedad, pero habrá que tomar medidas, habrá que dar más espacios, si no seguiremos en las mismas. Stammtisch. Análisis, información, contexto. Axel, el segundo tema de este programa tiene que ver con los bosques de Alemania. Las noticias han reportado en los últimos meses una serie de informaciones respecto de que los bosques en Alemania se encuentran bajo amenaza, están en peligro. Las causas de esto son diferentes. Algunos culpan a un determinado insecto, un escarabajo, que está afectando la madera y por ende la vida de los bosques. Hay quienes hablan también de consecuencias del cambio climático, por los incendios o por la sequía. ¿Pero este es un tema nuevo o es la primera vez que se constata esto? Este no es un tema nuevo. Alemania ha tenido un problema con sus bosques en el pasado, en particular en los años 80. Se instaló en el debate público el concepto del Waldsterben, que es la muerte de los bosques. Y ahora hay diferentes actores que están involucrados en esta problemática y que hablan de un Waldsterben 2.0. Vamos a llegar a eso, pero primero queremos partir con la información dura de lo que está sucediendo. En particular, hay una asociación de propietarios de bosques, que es la AGW, y ellos hicieron estimaciones de que los escarabajos de la corteza destruyeron un estimado de 110.000 hectáreas de bosques en todo el país de Alemania. Es importante tal vez para hablar de proporciones y para que ustedes se lo imaginen, decir que 1/3 de Alemania es bosque. ¿Bosques que son privados o son públicos? Eso es importante destacarlo también. O sea, el 48% de las 11,4 millones de hectáreas de bosque en Alemania son privados. Es decir, casi la mitad de los bosques en Alemania pertenecen a privados. El 29% es propiedad de los estados federales, el 19% de corporaciones y un 4% del gobierno federal. Esa es la proporción. La alerta de que los bosques están perdiendo su vida y están perdiendo hectáreas proviene de la Asociación de Propietarios de Bosque, de la AGW, porque ellos ven afectados sus ganancias por la pérdida de la madera y culpan principalmente al escarabajo de dañar las maderas. Que el escarabajo solo no es el que aquí está dañando. Aquí tenemos diferentes fenómenos, tormentas que han debilitado las raíces, un año muy seco que es atípico y afecta, pues este régimen hídrico afecta a ciertas poblaciones de árboles que están muy mal
parados. Ahora sí que literalmente están mal parados porque se les junta la sequía, la debilidad de las raíces, los hongos y escarabajos que se les suben, y claramente esto es un problema de fondo que podría afectar una buena parte de la masa de bosque. Claro, y también a la economía de estos propietarios privados. Es por ello que se organizaron y le exigieron al gobierno que tomara cartas en el asunto. En particular, pidieron subsidios y dinero para replantar los bosques. Cerca de 300 millones fue lo que exigieron en su momento, a nivel de gobierno alemán, de gobierno federal, digamos. Entonces, a mediados de septiembre aproximado, la ministra de Agricultura, Julia Klöckner, que proviene de la CDU, se juntó con esta asociación. Acordaron un paquete en el cual se estimaba que 500 millones de euros iban a ser destinados a la reforestación de los bosques de privados. En su momento, Angela Merkel incluso dijo que tenemos daños muy, muy grandes en el bosque y hay miles de agricultores forestales que están siendo afectados. Acá entra otro actor en el tema, que es el Ministerio de Medio Ambiente y también la ONG de Bund, de quien hemos hablado en otros programas y que la definimos como la Asociación por la Naturaleza. Sí, pues se puede hablar concretamente que su objetivo es de la protección del medio ambiente y de las especies. Así es. Desde Bund en particular han manifestado que este programa no resuelve el problema de fondo que tiene que ver con la riqueza y diversidad del ecosistema alemán, que destinar dinero solamente a reforestar los bosques privados que tienen un uso forestal, no resuelve el problema de fondo que tiene que ver con que el ecosistema alemán debiera tener mayor diversidad. No, pues es que si diversidad vamos, bueno, en mis indagaciones para este tema, por ejemplo, he leído que cuando las guerras napoleónicas se cortaron casi todos los bosques nativos, y en realidad lo que en los años 80, por ejemplo, se perdió no era 100% nativo, sino apenas tenía 100 años de antigüedad. ¿Qué es un bosque antiguo hoy en día? ¿En qué medida no son bosques replantados? Porque evidentemente se han replantado muchísimos bosques, y ahí, por ejemplo, vemos la repercusión que se tiene, pues, ¿no?, por el gasto, por la tala económica, que en este caso, por ejemplo, se van a ver forzados a talar muchísimos árboles y a malbaratarlos, porque venderlos en un mercado como madera enferma es otra cosa, se paga diferente y no tiene los mismos usos. Que se puede vender, claro, se puede vender, pero supone pérdidas. Una vez más, estamos hablando de empresas con expectativas de ingreso que no se van a cumplir y que a dónde van a acudir, a las instituciones públicas para que les compensen. De cualquier forma, después de que sucedió esta cumbre nacional forestal, donde la ministra Julia Klöckner, la ministra de Agricultura, se juntó con representantes de más de 170 grupos de interés e instituciones que están afectadas por el tema de la pérdida de bosques, hubo representantes que valoraron la iniciativa y los recursos destinados a la reforestación. Uno de ellos es George Schirmbach, presidente del Consejo Forestal Alemán, quien valoró el dinero y las iniciativas del gobierno, pero dijo que era un primer paso y que se necesitaban otras inyecciones de dinero a futuro y otras medidas. Desde Greenpeace, por su parte, manifestaron que esto no resolvía el problema de fondo y exigieron que tenía que haber un cambio fundamental en la política forestal alemana. Dijeron que el dinero que se aportó debía ser utilizado para un uso forestal casi natural, es decir, que se inyectara en crear más bosques nativos y que no se destinara solamente a los bosques forestales. Asimismo, la ministra de Medio Ambiente, Svenja Schulze, que proviene del SPD y quien por este tema ha tenido diferentes confrontaciones con la ministra de Agricultura, porque hay dos miradas que son completamente diferentes. Svenja Schulze dijo que
los subsidios estatales también debieran destinarse a los bosques con orientación ecológica o a los bosques nativos. O sea, un poco en la misma línea que Greenpeace. Ese es el panorama, la situación de los bosques en Alemania. Y la razón por la que hablamos de ello es porque el conflicto que abre entre la mirada desde el Ministerio de Agricultura, que es quien tiene los recursos para destinar, y la mirada que hay en el Ministerio de Medio Ambiente. Hay 2 ministras, cada una encabeza estos ministerios. Una es de la CDU, lo que conocemos como la democracia cristiana, el partido centro, el partido Merkel, y otro es el SPD, que son los partidos socialistas tradicional de esta Alemania. Entonces... Bueno, los intereses encontrados ahí son, por un lado, políticos, ideológicos, pero también tradicionalmente siempre han existido visiones contrastadas del uso del suelo. O sea, si uno ve, si lo que la agricultura necesita es espacios donde plantar, y si hay vegetación es para delimitar una parcela de otra. Es más, si pudieran no tenerla, pues ahí lo ves en los grandes áreas, pues donde ya no hay división. Es que directamente desaparece toda vegetación. ¿Cómo conjugar una visión de un país que es neto exportador de productos agrícolas y de su producción, que es importante para sí mismo, para Europa, para el mundo, con esta máxima de conservar los bosques? Porque hasta donde ellos de Alemania es un modelo en la conservación de medio ambiente. Bueno, al lado de Países Bajos tal vez, o el Reino Unido, por ejemplo. La diferencia de visiones tiene que ver también con las diferencias que hay entre los 2 partidos que forman la gran coalición de gobierno, que es la diferencia entre la CDU y el SPD. Y por eso nos parecía que este conflicto era importante mencionarlo en este episodio, porque habla muy bien de cómo el SPD y la CDU están constantemente enfrentándose en diferentes puntos, y a nosotros nos interesa, ya que la gran coalición está en una crisis subterránea desde hace varios años. Ha quedado demostrado con las elecciones al Parlamento Europeo, quedó demostrado con las diferentes elecciones que han tenido los Estados Federados, donde su porcentaje de votación ha disminuido, pero ahora estamos hablando del gobierno federal, y estas diferentes visiones reflejan que son 2 partidos que les cuesta mucho convivir juntos, que están en un matrimonio por conveniencia en el gobierno. Lo hicieron así en su momento para permanecer en el poder y porque era la opción más segura para Alemania, pero bueno, a mí tampoco me gusta hacer teorías de lo que sucede en el futuro, pero estas visiones reflejan la división que hay y la muy baja probabilidad de que ambos partidos decidan en el futuro volver a formar una coalición de gobierno. Vamos a suponer que en el futuro tengan todavía la masa crítica para hacer gobierno. No, lejos de eso, a mí me queda la idea con este tema de que sí hace falta en algún modo plantear la presencia de bosques de mano pública. Por ejemplo, a mí me suena en el oído todavía ahora con la quema de bosques en Amazonas, y todo el mundo decía, hay que colectar dinero para comprar el bosque y que se vuelva privado. Y ahí me resonaba mucho, decía, no, que privatizar el bosque no es la solución. Lo que tenemos que tener es una mayor presencia de bosques en mano pública y en gestión pública, que estén protegidos, en el sentido de que sí se necesita talar bosques, evidentemente que el papel que imprimimos, los muebles, todo se exportan, es una commodity en todo sentido, pero tiene que ser algo equilibrado. Equilibrado es que al menos el Estado tenga una parte mayoritaria del bosque por el bien de la naturaleza, porque la naturaleza es un bien público, que pertenece a las generaciones presentes y futuras.
Puede ser el Estado o pueden ser privados, pero como tú bien dices, el equilibrio respecto del uso que se le da al bosque y su explotación, si va a ser forestal o si se mantiene como un bosque nativo, un bosque ecológico que aporta a la biodiversidad y fortalece un ecosistema. O sea, claro, hay un porcentaje que debiera ser estatal, pero el problema de fondo es que esta economía de explotación de recursos naturales sin ningún tipo de limitante es dañina para el ecosistema, y las consecuencias se ven justamente en que comienza que un escarabajo puede afectar demasiado la madera, o hay tormentas y los bosques ya no tienen tanta capacidad de resistencia, o hay incendios, etcétera. O sea, es la acción del hombre la que influye en la naturaleza de forma inevitable. Entonces, estamos siendo testigos de un desequilibrio en toda razón. Estos escarabajos, estos hongos, siempre han estado, pero es un árbol sano. un bosque sano. Un bosque sano, los árboles crean resina. Resina les protege contra una población equilibrada de insectos y de hongos. Pero cuando en un clima de octubre tenemos la temperatura que tenemos y hay una sobrepoblación de estos, estamos ante un desequilibrio neto de proporciones. Y esto no es normal, que con temperaturas de 20 grados en octubre tengamos tantos escarabajos. Bueno, Axel, llegamos al final del programa, y antes de despedir este episodio número 35 de Stammtisch, queremos utilizar un poco del tiempo que tenemos en esta pequeño espacio que hemos construido para todos los hispanohablantes y manifestar nuestro total repudio a la violencia estatal que está sufriendo Chile en estos momentos, manifestar nuestra completa solidaridad con las personas y el pueblo de Chile y la justa demanda social que han levantado, y condenar enérgicamente las diferentes violaciones a los derechos humanos que han ocurrido durante estas semanas y de las cuales existen varios registros. Nos sumamos a estas demandas y nos solidarizamos enteramente con la justicia que hace falta en Chile hoy en día.